El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores y no compromete la opinión de nuestra emisora. Actualidad política con Alexander Ferns. Los cambios y los ajustes deben hacerse en el tiempo que son. Saludamos a nuestros oyentes en América y el mundo. Sean bienvenidos a nuestro programa Actualidad Política. Soy Alexander Ferns, constituyente andino por la República de Colombia, politólogo y periodista, con registro de la Asociación de Periodistas Independientes de Colombia, APIC, y el Colegio Nacional de Periodistas de Colombia, CNP. Para mí es un placer compartirles opiniones, análisis y comentarios sobre la actualidad política de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en la descripción del programa y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones y acompañarnos hasta el final del programa. Bueno, adicionalmente estamos en transmisión en directo por eh, Radio Suramericana FM, emisora virtual, La Voz de los Pueblos de América, e Ingeniería FM, emisora virtual, Somos la Mejor en la radio, y Radio Mundial, la primera estación para los estudiantes del mundo, Somos Más. Estaciones del Sistema Internacional de Radio Universitaria Sirius International Radio. Bueno, estimados amigos, hoy vamos a analizar en nuestro especial del día de hoy el Comité de la Constituyente y el salario mínimo vital en Colombia, dada el anuncio que ha dicho el presidente Gustavo Petro de la República de Colombia en el día de hoy. Bueno, primero que todo, tenemos que hacer este análisis de la constituyente. Nosotros habíamos hecho un programa anterior sobre la constituyente, o sea, la realización de una Asamblea Nacional Constituyente. Inclusive emitimos un concepto favorable como constituyente andino por la República de Colombia en su momento, cuando se estaba pensando, se estaba hablando sobre la realización de una Asamblea Nacional Constituyente, una posible convocatoria de la Constituyente. Sin embargo, esa tarea o esa acción no se realizó. Y pues desafortunadamente pues se han dado una cantidad de cosas, se han presentado una cantidad de sucesos a nivel de gobierno, a nivel de las reformas, a nivel de otros temas de interés nacional de país que desafortunadamente no se han podido plasmar. Bueno, ¿por qué les digo esto? Pues porque en el análisis que hicimos inicialmente como representación internacional por el sector social de Colombia, era necesario que esta Asamblea Nacional Constituyente o este proceso de constituyente se hiciera entre el primer y segundo año de gobierno, máximo el segundo año de gobierno, y eso no se hizo. Y como no se hizo, pues ustedes ya saben los resultados de las propuestas de reformas ante este Congreso que hoy tenemos en la Nación de Granadina de Colombia, que en su gran mayoría es corrupto, están mm, bajo los intereses de los más poderosos, de los sectores industriales y de otro tipo de mafias. Entonces, desafortunadamente, los cambios que se pretendían realizar desde el Congreso, pues no han sido posibles. Se han dado cambios muy pequeños y no se puede hablar de un cambio. Eso es lo primero que hay que decir. No podemos hablar de un cambio. Segundo, como no se tenía tampoco personas idóneas dentro del Congreso que representaran los intereses del pueblo colombiano, sobre todo por el tema del pacto histórico, con el tema del cambio, pues ahí hubo una gran cantidad de personas infiltradas, un montón de personajes impresentables, gente que no tenía formación política, gente que no tenía resultados, gente que no tenía liderazgo, ni siquiera proceso político, fueron puestos ahí a dedo
pues los resultados desafortunadamente tampoco han sido los mejores y de este grupo que quedó en el Congreso, tanto en Senado como en las diferentes cámaras a nivel departamental, pues el resultado también ha sido desastroso. No podemos decir que es que la representación del pacto histórico haya sido la mejor. Ahí hay una cantidad de personajes que simplemente se están ganando la plata de ojo y desafortunadamente pues no hicieron absolutamente nada. Que se hayan atribuido como propios algunos logros que pues digamos que era lo mínimo que podían hacer, pues desafortunadamente pues no borra el mal desempeño que han tenido estos congresistas. Otros que desafortunadamente fueron a hacer el ridículo allá al Congreso y otros que pues tenían problemas de alcoholismo. Ahora ya se regeneraron o están en proceso de regeneración, pero con el dinero de nuestros impuestos. Entonces, no tiene sentido poner a una persona ya con problemas de alcoholismo para que nosotros le paguemos la rehabilitación de nuestros impuestos. O sea, algo impresentable. Y también, pues, bueno, ya ustedes habrán visto funcionarios corruptos, funcionarios que no hicieron bien su trabajo y otros que se les había advertido el presidente, inclusive aquí en Medellín, en el Hotel Nutibara, le advertimos sobre el señor Olmedo y él entró por una oreja y le salió por otra. Simplemente, pues digo que gracias por las observaciones y ya, eso fue todo. Además de contar con un pésimo equipo de asesores que durante estos 3 años y medio, pues lo único que lo han hecho es cometer embarradas y meter las patas y darles alimento a la oposición, que desafortunadamente pues tampoco, digamos que tiene mucho que ofrecerle al pueblo colombiano. Entonces, a nivel de Congreso, a nivel de decisiones, pues no hemos tenido mayores cambios. Y como lo he dicho en otros programas, lo he dicho en otras intervenciones, en otros en vivos, pues si yo hubiera sido Petro, cambio absolutamente a todo el mundo inicialmente que esté a mi alcance y después saco a la gente que no ha cumplido bien su trabajo de las demás instituciones o dependencias de gobierno a nivel nacional y que tengan incidencia en el nivel regional y local. Yo hubiera hecho eso, pero bueno, el presidente era Petro. Petro supuestamente confió en las buenas intenciones de, de sus aliados y sus aliados lo único que hicieron fue robar y hacerlo quedar mal. Y ahora apenas ahora como que medio está reaccionando, no sé si será por el tema electoral, bueno, en fin. Vamos a tratar de dar la derecha, vamos a tratar de darle la buena fe de que está reaccionando. Pues porque el tema electoral, digamos que no tiene que ver mucho, sobre todo con estas últimas decisiones que se han tomado, porque hay cosas que se debieron haber hecho, también como el tema del salario mínimo, que también lo vamos a tocar en este instante. Queremos hacer este especial en vivo eh, para todos ustedes de actualidad política con Alexander Ferms de una manera muy corta para que también las personas que nos están escuchando a través del Sistema Internacional de Radio Universitaria Sirius International Radio y sus estaciones, Radio Suramericana, Radio Mundial e Ingeniería FM, pues puedan tener un panorama lo más claro posible. Bueno, el salario mínimo lo debió haber incrementado entre un 20 y un 30% en su primer año de gobierno, no ahora al final. ¿Por qué les digo esto? Porque desde ese momento se debieron haber empezado a trabajar los cambios reales, o sea, los ajustes necesarios a la economía. Desde ese primer momento, si el presidente quería implementar todo eso que dijo o hacer valer todo eso que dijo en su alocución en el día de hoy, pues
Debió haber hecho ese ajuste desde el primer año de gobierno, máximo el segundo año de gobierno. Hombre, qué listo, que para que no se me vengan todos los empresarios y los gremios encima, pues hago un ajuste del 18%, del 15%, del 17%, bueno, y ya el siguiente año, pues lo ajusto al 25 o al 26, ¿cierto? Y ahí ya compensamos la cosa. Ya, pues lo que otro era eh, hacer una política efectiva de control de precios, seguimiento de la economía, un control estricto y sacar a todos esos corruptos de la DIAN, sacar a todos estos corruptos que están en el Ministerio de Comercio y Comercio Exterior. Pero no lo hizo, siguió trabajando con la misma gente que está de hace 20 años en los gobiernos de extrema, que nosotros hemos calificado como dictaduras civiles de hace 20 años. Entonces dígame qué cambio pretendes hacer si vas a seguir trabajando con la misma gente que ha permitido que los precios incrementen desmesuradamente, que la canasta familiar se haya convertido en un imposible para miles de familias, millones de familias, mejor dicho, y, y entonces, si lo primero que hago es sacar a toda esa gente. Y listo, y si me van a venir las demandas laborales, pues que se me vengan las demandas encima, pero yo necesito sacar la gente que estaba ahí, que no estaba haciendo bien las cosas. A esa gente había que sacarla. Y de inmediato. Ah, que tenemos que implementar un nuevo modelo, que vamos a mirar a ver cómo vamos a trabajar un nuevo modelo de estadísticas en el DANE y un nuevo modelo de recaudo desde la DIAN, pues lo hacemos. Es que para eso es que existe en este momento la tecnología y para eso hay un montón de gente calificada. Entonces, no sé cuál era el miedo que tenía Petro en los dos primeros años de gobierno, pero igual de todas maneras siguió trabajando con las mismas cifras y hasta ahora siguen trabajando con las mismas cifras, siguen trabajando con la misma gente. Ahora pues se ha sacudido un poquito, ¿cierto? Pero desafortunadamente digamos que algunas decisiones han llegado demasiado tarde. Entonces, intentar reparar cosas que no se hicieron desde el principio, me parece que, pues, a estas alturas, mm, realmente no van a tener un mayor impacto. Entonces, el impacto mediático y las críticas y todo lo que se va a venir en estos días de aquí a marzo y después a agosto, a julio y agosto, pues eso se iba a saber qué iba a pasar. Pero de todas maneras, tenía que haberse arriesgado desde el principio. No debió haber entonces colocado como eslogan de campaña el gobierno de cambio. Vamos a hacer una transición. Al menos hubiera quedado más realista la cosa. Eh, los cambios hasta ahora no se han visto. Y lo digo, con todo respeto al señor ministro eh, el señor ministro Sandino, ministro de Trabajo, que es que rebajamos del 58% de informalidad al 55%, hombre, ni siquiera debería decir eso, debería darle pena, que se ha rebajado apenas un 3%. Es que nosotros venimos diciéndolo desde hace mucho tiempo. Entre el 50 y el 60% de la población de Colombia está en la informalidad y eso no es empleo. Menos del 40% tienen un empleo mínimamente digno, con prestaciones sociales y con vinculación laboral, o sea, con contratación. Y hay gente que es empresaria. Es que los empresarios tienen que existir. Si no hay empresarios, pues tampoco quién va a contratar gente. Pero con todo ese montón de gente, y me incluso ahí porque yo trabajo como independiente, eso es algo terrible para un país como este. Entonces, esa cantidad de gente que en la mayoría de los casos no pagan seguridad social, no están pagando pensión, dígame qué futuro va a tener más de ese 50, 60% de esa población.
y que el ministro venga a decir que es que rebajó del 58 al 55 como si fuera la gran cosa. Hombre, si a mí me dice el ministro, rebajamos del 58 al 30%. Hombre, es así. Y uno está viendo en la calle todos los días que la gente está más contenta. Dice, hombre, sí, ve, conseguí empleo, ve, mejoré mi empleo. mm, el del negocio, ve, contraté más personas porque estamos incrementando nuestras ventas. Si uno vea eso en la calle, que la gente no está buscando empleo, que la gente que esté buscando, pues disminuya, uno dice, bueno, la cosa va bien, pero es que uno sale a la calle y uno ve lo mismo, no ve lo mismo. Y entonces los cargos públicos, la misma rosca. Y ni hablar pues del tema de estos politiqueros que quedaron en el Congreso o en cargos públicos, en la Asamblea o en el Consejo. No han hecho absolutamente nada. Sí, dicen dicen, bueno, que denunciamos, pero ¿eso de qué sirve? Si lo que realmente sirve es que se apoye a la gente, que hayan empleos reales, que se apoyen procesos de empresa, de negocio. Si una persona, pues listo, no tiene vocación de ser empleado, pues ponga un negocio y le dé empleo a 10, 15, 20 personas. Eso es diferencial. Le estás dando empleo a 10, 15, estás sacando de la informalidad a 10 o 15 o 20 personas. Y si hay muchos de esos, pues ustedes se imaginan, rebaja el desempleo. Hay más, la economía está circulando. Entonces eso no se hizo. No se subió el salario en el momento que era. La constituyente no se hizo en el momento que era. Ahora eh, resulta que se inscribió un comité. No sabemos quiénes son. No sabemos, dice que es de un líder social, pero no sabemos quiénes son. No hicieron una convocatoria amplia, no, ni siquiera han llamado a la gente que ha tenido experiencia con este tipo de procesos. No estoy diciendo que me llamen a mí, pues bueno, aunque sí deberían haberlo hecho, porque en este momento soy la única representación internacional con experiencia en ese tema y que dimos una batalla muy fuerte a nivel internacional para meter 40 artículos. Y nos dimos la pela con el tema de la educación pública gratuita y de calidad. Y con el tema de la protección del derecho al medio ambiente, aunque ese era el tema inclusive más vedado de ahí. Nosotros nos dimos la pela y logramos importantes conquistas desde la Carta Social Andina del año 2012, que se han venido reflejando en Colombia desde ese mismo año. Lo que pasa es que aquí, pues como ustedes saben, aquí los politiqueros se quieren dar indulgencias con Padre Nuestros ajenos, ganar, ganar los créditos con el trabajo ajeno y no reconocen el trabajo que otras personas como nosotros pues hemos realizado. Bueno, entonces, la constituyente, como les dije ahora, debió haberse hecho entre el primer y máximo el segundo año. No se hizo. Ahora resulta que este comité pues se inscribe y dicen que van dizque, a recoger las firmas y van a presentar un proyecto. Ojo, pues van a presentar un proyecto para que este Congreso les avale con las firmas. ¿Ustedes creen que este Congreso, así como está, les va a avalar ese proyecto o esa propuesta de Asamblea Nacional Constituyente? Les voy a decir de una vez, no, no, porque es que el Congreso no le interesa, ojo pues, el Congreso primero no le interesa ceder el poder en estos momentos, ni entrando, ni finalizando, ni entrando, digámoslo de esta forma, que lo hagan después del periodo de elecciones o antes del periodo de elecciones o cuando se instale el nuevo Congreso, que igual pues va a ser desastroso porque es que realmente aquí no ha habido un cambio. ¿Ustedes creen que estos que están saliendo y los otros que van a llegar van a aceptar eso? No, eso es como decirles que se rebajen el salario. Vaya a ver pues si un tipo de esto se va a rebajar el salario. No lo va a hacer.
No lo va a hacer. Y va con el ajuste salarial, pues hagan la cuenta. Si son 120 millones de pesos al mes con el actual salario, eh, que es como aproximadamente 1.600.000, pues hablando del 1.600.000 y incluyendo pues también el auxilio de transporte. ¿Ustedes creen que ellos se van a querer, por ejemplo, bajar el salario? Ahora ustedes se van a imaginar que ellos van a acceder a que se haga una Asamblea Nacional Constituyente para que se reforme la Constitución, les quiten privilegios y encima se vuelva a, digamos, a recuperar los derechos que se habían perdido o se habían deformado después de la Constitución de 1991. ¿Ustedes creen que ellos van a aceptar eso? No lo van a aceptar. Entonces uno aquí es donde se pregunta, ¿quiénes son esos personajes que escribieron ese comité para tramitar la recolección de firmas y hacer el tema del proyecto para presentar esas firmas y pasarlo al Congreso? ¿Quiénes son? Entonces, aquí es donde yo vengo con el cuestionamiento duro. Primero, no hicieron una convocatoria amplia a nivel nacional. No han tenido en cuenta las personas que tienen experiencia en ese tema, que han tenido resultados. Y tercero, están haciendo las cosas mal, porque es que por ahí no es el camino. Si usted va a pretender que el Congreso le avale una cosa que inicialmente no le va a favorecer porque la gran mayoría de ese Congreso está viciado, pues hombre, de entrada, ustedes no pueden hacer eso. Lo primero que hay que hacer es un referendo para preguntarle a la gente si está de acuerdo en la realización de una Asamblea Nacional Constituyente. Usted lo primero que tiene que hacer es obtener un mandato popular. Y ese mandato popular, ahí sí no lo puede desconocer el Congreso. Por mucho que no quieran, sí o sí, tendrían que citar a una Asamblea Nacional Constituyente. Es que tenía que hacer el mismo mecanismo que se hizo para la Constitución del 91 con la séptima papeleta. Eso era lo que había que hacer. Había que preguntarle al pueblo primero. Sí, hay que recoger las firmas, pero primero había que hacer eso. Es que hasta los mecanismos no los tienen claros. Parece que no se hubieran leído la Constitución, parece que no se hubieran leído la ley estatutaria de participación, o yo no sé quiénes los están asesorando. Bueno, si son los asesores del gobierno o de estos politiqueros del pacto histórico, pues qué esperanzas. Ahí no hay nada. Si ellos los están asesorando, entonces van a hacer política. Y eso también lo critico fuertemente, porque entonces van a hacer política ¿para qué? Para que la gente vote otra vez por el pacto histórico, sabiendo que quedaron también un montón de personajes impresentables en esas listas. En esta ocasión quisieron maquillar la cosa y decir, no, es que sí, el pueblo eligió por primera vez quiénes van a ser, quiénes van a integrar la lista, una lista partidista y progresista. No es progresista. Vamos a aclarar eso de una vez. Esa lista no es progresista. Ni esta, ni la que quedó, ni la anterior de decentes. No eran progresistas. Lo han demostrado. Lo han venido demostrando durante todo este tiempo. Entonces, quedaron personas, sí. Yo no le voy a dar palo a los influencers que quedaron ahí, porque hay algunos que son coherentes. Ya lo otro es saber qué van a pasar, qué va a pasar cuando ellos lleguen allá al poder, porque algunos quedaron en muy buenas posiciones. Aquí en Antioquia quedó un amigo, Hernán Muriel, para encabezar la lista Cámara y el hombre tiene coherencia. Pero entonces, hombre, hay que esperar a que lleguen allá y listo. A ver, para que ellos se enfrenten a la realidad, porque una cosa es uno hablar aquí y otra cosa es estar allá, estar en un espacio de decisión, ya con una representación. Yo lo viví, y eso que yo no me he ganado un peso con esto. Yo no he tenido sueldo de congresista. Yo lo viví en el año 2012 durante un corto periodo de tiempo, porque nosotros recibimos el poder de los parlamentarios andinos. O sea, nosotros recibimos, o sea, y cuando se hace una constituyente, el Parlamento o el Congreso le entrega el poder a la constituyente, a los constituyentes.
uno en ese momento tiene la investidura como parlamentario o como congresista, porque uno es el encargado de hacer la constitución, de hacer los debates y de darse la pela por la protección o la reivindicación de los derechos. Y si hubo derechos que se perdieron, dar la pelea para que esos derechos sean restituidos. Pero dígame, ¿quién en este momento que está como candidatos al Congreso tienen esa experiencia? Yo les voy a decir, ninguno, cero. Pero bueno, tenemos que darle la oportunidad a los influencers que quedaron tanto en las listas de Senado, en la lista de Senado para el Pacto Histórico, que muy seguramente van a quedar porque yo creo que quedan mínimo 10. Si hay una catástrofe, quedan menos de 10, pero no creo que saquen más de 10. Más de 10 congresistas no sacan. Eso sí se los puedo asegurar, porque la gente está muy desencantada de los procesos que hubo. Además, también hay otras listas, como este famoso Frente Amplio Unitario, pues que la verdad no me suena para nada. Hay un montón de infiltrados ahí, politiqueros, que no pudieron entrar dentro de la lista del pacto histórico, pero entonces se metieron por ahí. De los que están ahí, muy poquito se salvan. Inclusive creo que uno que otro influencer, Alejo Vergel, creo que está ahí, ese se salva, pero el resto, ahí no hay nada que hacer. Y lo mismo en las listas regionales, desastroso. En Antioquia, los mismos politiqueros, gente que es del Centro Democrático metida ahí. O sea, yo no entiendo qué hace gente del Centro Democrático metida en el Frente Amplio Unitario, que inclusive se catapultaron desde la Unión Patriótica, que ya no existe, y dicen que son de la Unión Patriótica, imagínense. Dicen que los calificaron como disidencia, pero es que son del centro democrático, son de ultraderecha y están ahí con la camiseta. Y entonces seguimos con el mismo problema. Bueno, eso es lo que tenemos en este momento. Entonces, resumiendo, el salario mínimo, pues debió haberlo subido desde el primero, máximo segundo año de gobierno a esa cifra o a ese porcentaje. Porque lo del tema del mínimo vital, pues uno hace las cuentas. Si uno tiene un mínimo eh, de, de formación de bachillerato, o por lo menos un mínimo eh, de sentido común y hace cuentas en un hogar promedio, un hogar donde usted pague servicios, arriendo y tenga que suplir sus necesidades básicas en alimentación, transporte, vestido. Aquí no estamos ni siquiera incluyendo la recreación y el deporte y la cultura. Pues usted hace las cuentas y eso le da como mínimo 2 millones de pesos desde hace 4 años. Y ese salario pues debería estar por lo menos ahora, debería haber subido por allá a 2,5 millones o 3 millones, como mínimo. El presidente hablaba que en la década de los 60 era el salario más alto, pero es que ¿de dónde provenía ese salario? Del gobierno de Rojas Pinilla, que fue del 54 al 57. Y ahí, inclusive el peso colombiano valió lo mismo que el dólar. Y ya después los oligarcas lo sacaron porque ya no quería que el hombre hiciera más reformas ni creara más instituciones eh, que favorecieran el crecimiento del país, porque a ellos nunca les ha interesado el crecimiento del país, sino su propio crecimiento individual. Y son tan ignorantes que creen que si el país crece, pues ellos no van a crecer, no, al contrario. Si el país crece, si todos crecemos, pues obviamente los que tienen dinero, pues van a tener más dinero. Eso es lógico. Van a tener más ingresos, van a tener mayores ventas. Pero bueno, ellos creen que solamente existen ellos. Ese es el problema de las oligarquías rancias de este país.
y de algunos empresarios que creen que subiendo el salario mínimo, pues van a perder ingresos. No, aquí inclusive le podemos hacer otras cuentas. Y inclusive, hace, a ver, antes de que entrara la línea de sucesión de estos gobiernos nefastos, a partir del señor César Gaviria, pues inclusive los incrementos del salario mínimo eran del orden del 20%. Entonces yo no sé ahora cuál es el escándalo. En esa época, inclusive gobiernos de derecha y los incrementos eran de alrededor del 20% en algunos casos. Revisen la estadística, revisen la historia. Y entonces para que ahora no le vayan a tirar piedras a Petro porque es que se va a ver la hecatombe, que es que se van a ver despidos, que la Asociación de Pequeños Industriales, que la ANDI, que es que esto va a ser la hecatombe, que esto es una bofetada para los industriales. Hombre, los industriales no son los principales empleadores de este país. Miren quiénes son los principales empleadores de ese casi 60% eh, de personas que trabajan en la informalidad. Entonces son 60 y resta el 40%. De ese 40% que trabajan en la formalidad, ¿quiénes son los mayores empleadores? Pues les voy a decir, el gobierno. O sea, el gobierno nacional, los gobiernos locales y departamentales, es decir, el Estado, lo que mal llaman el Estado, en realidad es el sector gubernamental. El sector gubernamental es el que tiene la mayor planta de empleos. En otra época fue la guerrilla y el gobierno. Y ahora es el sector estatal. Y después del sector estatal sigue el sector privado con una participación muy pequeña, que ni siquiera llega al 20%. Entonces yo no entiendo cuál es el problema de esta gente que dice que es que se van a quebrar, que es que van a tener que cerrar la empresa, van a echar gente. No, eso es puro terrorismo político, terrorismo informativo, terrorismo sin fundamento. Eh, Noticias falsas y aquí no va a pasar nada de eso. No, simplemente pues Petro hizo lo que iba a haber hecho hace 3 años y medio, pero apenas lo va a hacer ahora, ya lo hizo ahora apenas y esto es como un pañito de agua tibia, pues como para que la gente no se vaya a desinflar con Cepeda. E inclusive, pues nosotros hicimos la solicitud para el tema del Frente Amplio y como que les dio miedo debatir con nosotros, yo no sé por qué. Pues no sé cuál es el miedo de debatir con una representación internacional. No sé cuál será el miedo. Bueno, no sé, de pronto el señor Cepeda no creo que tenga miedo, pero yo creo que el señor Roy Barreras o los otros que estén ahí, porque hasta el momento he visto solamente él y Camilo Romero. Creo que hubiera sido un debate también interesante con el señor Camilo Romero, pero yo, así como soy acá, soy en los debates. Inclusive aquí soy mesurado, soy moderado. Yo en los debates soy más directo, más fuerte. Y yo creo que, bueno, dijeron, no dejemos que entre el movimiento social progresista, movimiento internacional, no podemos permitir aquí que entre el constituyente, el único que hay en el país, en internacional, porque este tipo nos acaba acá. Bueno, eh, pero bueno. De todas maneras, ellos dijeron que iban a abrir eso. Vamos a ver si podemos tener la oportunidad de dar el debate, porque yo quiero saber cuál es el talante y la determinación, por lo menos, de Iván Cepeda. Yo no quiero que Colombia quede en manos de un presidente que no vaya a tener determinación y le vaya a temblar la mano en tomar ciertas decisiones. Sí, Cepeda no puede seguir por el camino equivocado que ha tenido Petro en muchos aspectos y que desafortunadamente pues le ha costado inclusive eh, políticamente al país. Mantener a los delincuentes con esquemas de seguridad gigantescos, el mayor esquema de seguridad.
para un tipo que debería estar en una cárcel pagando por ahí 20 o 30 cadenas perpetuas, lo mismo que otros que están por allá y con dinero guardado en paraísos fiscales. Las EPS todavía siguen funcionando, una cosa que no debería existir en este momento. eh, Organizar el tema del censo de los adultos mayores porque todavía le siguen dando plata a los uribistas, gente con pensión, gente con casas, gente con ingresos, con negocios, con establecimientos y recibiendo en este momento los 230.000 pesos. Eso no me parece justo, mientras que hay personas que realmente tienen necesidad y como obviamente siguen estando en la base de trabajo del sector estatal, del sector gubernamental, los mismos personajes de hace 20 o 30 años, uribistas, pues que dígame qué resultados van a ver. Ahí no hay inclusión. Siguen estando en la base de datos los amigos de ellos, la gente que manejan a nivel regional para el tema de politiquería y de trasteo de votos y de compra de votos y de corrupción electoral, de esa misma gente que le pagan el voto. Entonces esos son los que están reclamando los 230.000 pesos y realmente no hemos visto que gente que realmente necesite, pues tenga esa opción. Primero eran 500.000, ahora son 230.000, pero entonces ¿a quién le estamos dando esos 230.000? Es la pregunta. Porque hay gente que va y reclaman a estos establecimientos donde reclaman este servicio y salen a hablar pestes de Petro, diciendo que es el peor presidente, que vea, que bueno, que ahí les dan esa plata, pero se van y se la juegan al casino. Me ha tocado ver eso, se los digo, porque es que yo me camino las calles de la ciudad, yo interactúo con la gente del pueblo. Yo no ando por allá con la gente de clase alta discutiendo cosas de economía. No me gusta hablar con esa gente porque uno tiene que ver la realidad del pueblo en el lugar que es. Esa gente anda en otro cuento, anda en otro mundo. Yo estoy en el mundo real, estoy con los pies parados en el mundo que es. Entonces, me gusta ver qué dicen y qué no dicen. Y sí, gente que no tiene necesidad, gente que tiene pensión, gente que tiene inclusive renta, reciben los 230.000 pesos. Para que le ponga ojo, señor presidente, si usted ve este video antes de finalizar el año, aunque, bueno, es muy probable que sus asesores lo dejen ver o usted tenga el tiempo, pero de todas maneras, aquí seguimos dando la información y seguimos acertando, porque todo esto que viene pasando lo dijimos hace meses, inclusive, hace 1 o 2 años atrás, inclusive cuando estaba empezando el gobierno, cuando vimos el gabinete, dijimos, bueno, hay cosas aquí que no van a funcionar bien, en cambio se hace es con los que son, no con los mismos que vienen haciendo las cosas mal. Y si usted tiene alianzas políticas, pues exíjale a esos personajes que le recomienden gente que realmente sirva, no que me recomienden petardos. Si a mí me dicen, ah, no, que es que póngame este, que es que este es el mío. A ver, bueno, ¿qué experiencia tiene? No, mijo, este no me sirve. Yo necesito una persona que me haga quedar bien, que trabaje bien. O si no, hermano, entonces no, pongo el mío y punto. Y ya. Y si se acabó la alianza, pues se acabó. Pero yo no voy a quedar mal con el pueblo, ni voy a quedar mal con el proyecto de gobierno. Eso sí, para mí eso es lo más sagrado. Usted tiene que cumplir lo que promete, no ponerse a cumplir, a incumplir o a quedar mal con lo que usted promete. Bueno, bueno, estimados amigos, hemos llegado al final de nuestro programa especial del día de hoy y los invitamos a una nueva emisión de Actualidad Política con Alexander Phelps. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en el sitio web oficial www.firmsupdate.gindofree.com, en el blog www.alexanderferms.blogspot.com, en TikTok como @alexferms, en X o en X como @firmsupdate, en el canal de YouTube me pueden encontrar como @alexanderferms constituyente y en nuestra Facebook fanpage como @firmsupdate. En Instagram también nos pueden encontrar como alexander.ferms. Y recuerden que estamos también en señal en directo
a través de nuestras estaciones Radio Suramericana FM, emisora virtual La Voz de los Pueblos de América, Ingeniería FM, Somos la Mejor en la Radio y Radio Mundial, la primera estación para los estudiantes del mundo. Somos más. World Radio, we are more. Bueno, y en la dirección general y presentación que les habla Alexander Ferns, agradecemos su fiel compañía y hasta la próxima. Actualidad política con Alexander Ferns.